Amigos de Opiniones a Juicio, bienvenidos a este programa donde tenemos a un amigo, excelente compañero, maestro de muchos de los que nos ven, Gerardo Centeno. Disculpa que no ponga títulos, pero bueno, estás en casa. Aldrin, Paco, gracias. Rafa, que en esta ocasión nos acompaña en lo que es el monitoreo, grabación. Aquí hacemos un poco de todo. Vamos a hablar el día de hoy de un tema apasionante. Gerardo acaba de publicar su libro de Derecho Administrativo, algunas reflexiones desde lo local, y en está presentando un grupo de perspectivas muy diferentes, está retomando temas que han quedado o han pasado en ocasiones desapercibido, como es el derecho a la administración pública, que se encuentra ya constitucionalizado. Y bueno, va a ser un programa fantástico como los anteriores que hemos tenido. Gerardo, bienvenido. Este es tu programa. Gracias. Pues muy a gusto, muy complacido de estar aquí compartiendo con buenos amigos y pues hablar de estos temas que también en lo personal pues me apasionan, ¿no? Quiero iniciar con una reflexión. El derecho administrativo es uno de los más importantes, pero también uno de los más desapercibidos y menospreciados o vilipendiados también dentro del sistema jurídico mexicano. ¿Cómo lo ves, Adrián? Pues mira, yo primeramente sí quisiera yo felicitar a Gerardo Centeno Canto por dos razones. Yo creo que la primera, el hecho de hablar acerca de un tema en una población como la nuestra, una sociedad, la sociedad yucateca. Yo creo que eres un gran representante de estos temas muy particulares, muy especializados y sobre todo de características muy técnicas. Pero cuando digo técnico, la gente piensa que es áspero, cuando al contrario es todo lo contrario. Estamos hablando que el derecho administrativo es parte de nuestra vida cotidiana, es parte de nuestra relación con el poder público, es parte de la relación con las entidades públicas. Es el derecho más profuso. Es uno de los derechos también, por supuesto, más profusos, como bien dice Paco. Y por otro lado, sí te quiero felicitar por la concreción de este trabajo que se llama Derecho Administrativo, algunas reflexiones desde lo local, porque tocas, creo yo, lo que debe ser la verdadera investigación, no la verdadera, pero sí la investigación jurídica desde el sureste mexicano, desde nuestra óptica, de nuestra manera de ver la vida, desde nuestra manera de tener esta idiosincrasia que nos da identidad y nos hace únicos. Así que por esas dos razones, estimado Gerardo, muchas felicidades. Pero vamos a entrar de lleno, si te parece, acerca de estos temas. Y yo sí te quisiera preguntar para el público que nos escucha, la primera noción que escuchamos del derecho administrativo es el acto administrativo. ¿Cómo se desdobla el acto administrativo, Gerardo? Bueno, el acto administrativo ha sido la figura señera del derecho administrativo desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Como llega hoy con nosotros, pues es una variable del acto jurídico. Quienes somos abogados, pues lo entendemos de esta manera. El acto administrativo, pues históricamente vino a suceder al servicio público como piedra angular de estudio, de desarrollo, de investigación del derecho administrativo. El servicio público como concepto, como institución, pues se retiró y pues hoy lo tenemos mucho arraigado, muy arraigado, pues en los municipios, ¿no? Donde más hablamos de servicio público, pues es en los municipios. Entonces, el acto administrativo lo sucede pues con motivo de una mayor necesidad de seguridad jurídica, de certeza, ¿sí? Y hoy por hoy pues sigue siendo una figura prevalente en el estudio del derecho administrativo, aunque pues ya hay pues nuevas teorías, nuevas opiniones que han pedido o que pugnan porque sea relevado, por así decirlo, por otros conceptos tales como el orden público, el interés general, etc. De hecho, yo mismo en mi tesis de grado doctoral propongo al orden público como figura, como nueva figura fundante o piedra basilar del derecho administrativo. Pero sí, ha cumplido y sigue cumpliendo, ¿no? Por las asimetrías
presentes en nuestros diversos sistemas jurídicos, incluso a nivel nacional, sigue cumpliendo con una tarea de aglutinar los esfuerzos de estudio y desarrollo del derecho administrativo. Bien. Paco. Pues entrado de lleno, ¿no? Porque hay demasiados temas. Igual, agradeciendo a Gerardo por haber venido con nosotros. Como bien mencionaba Aldrin, ¿no? Sobre desde lo novedoso, el aporte que tiene el libro de hablar dentro de esa focalización del derecho, no de hablar de lo general, sino con particularidades desde lo local, como dice el título. ¿Podemos hablar realmente que existe, Gerardo, un derecho administrativo peninsular? Bueno, ¿o cómo lo identificarías? Yo, el que estuve en una presentación previa de tu libro, uno de los conceptos que me llamó la atención, dije, bueno, un derecho administrativo peninsular, definitivamente, ¿no? Lo que estamos que ubicados en la península de Yucatán nos interesaría. ¿Cuáles serían, grosso modo, las particularidades que has observado en contraste muy bien con el ámbito federal, ¿no? O el ámbito de otras latitudes? Sí, creo que hablar de un derecho administrativo peninsular sería pecar de exquisitos, ¿no? Porque realmente no existe como tal. Puedo contestar la pregunta señalando que hay un fenómeno de un derecho administrativo desde la periferia, como muchos otros derechos. Esto obedece sin duda a las particularidades, las singularidades que nuestro sistema federal presenta. Dentro de ese sistema ocurre un fenómeno que a mi modo de ver tiene que ser atendido, que es el hecho de que en el tránsito desde lo federal, por ejemplo, con leyes y teorías, leyes generales y teorías que se desarrollan en el centro, en su tránsito hacia la periferia, hacia estados y municipios, se desdibujan por muy diversos factores políticos, factores normativos, etc. Pero vivimos ese recambio del centralismo, Gerardo, que lo que ya no es lo que nosotros decimos, sino lo que nos viene del centro. Recambio, sí, yo creo que estamos yendo hacia el centralismo, ¿no? Bueno, como época de Santana. en 1800 estábamos con el problema del centralismo. Pareciera ser que nos volvimos o generamos ese republicanismo, y posteriormente la propia conformación hoy de las leyes son leyes generales, se están hablando códigos de códigos nacionales. Y bueno, la idiosincrasia de las regiones es totalmente diferente. Pero existen asimetrías, porque hay una corriente en sentido contrario, por ejemplo, en lo procesal. Hoy, por ejemplo, en esta materia hablamos de derecho de la regulación, o bien existen salas especializadas en materia de telecomunicaciones, que no están en la periferia, están en el centro. ¿Y esto qué significa? Que en la periferia no hay temas de regulación, no hay temas de telecomunicaciones, no hay otras materias que parecen corresponder solo al centro. Yo me refería a un fenómeno que baja desde lo federal hacia lo local, hacia estados, municipios, comisarías, subcomisarías, y que en ese proceso se van desdibujando o van desvirtuando la idea primaria central, van adoptando, se van tropicalizando, diríamos de una manera muy como lugar común, ¿no? Van adoptando ciertas singularidades debido a factores políticos, a factores normativos, a desarrollos jurisprudenciales, etc. Entonces no podemos hablar de un derecho administrativo, contestando frontalmente la pregunta, no podemos hablar de un derecho administrativo peninsular, porque no existe en los estados de la península una homogeneidad, por lo menos en sus fuentes normativas. Por ejemplo, el municipio de Mérida, por ejemplo, en su reglamento de actos y procedimientos administrativos no contempla la figura de la caducidad, mientras que Campeche y Quintana Roo sí la contemplan, ¿no? Eso pues debe obedecer a algún defecto en el diseño normativo. Es a lo que me refiero, ¿no? A la existencia de ciertos fenómenos que desdibujan la unidad, la homogeneidad que sería necesaria para siquiera hablar de un derecho administrativo peninsular, ¿no?
está compaginado eso también con... ¿Cómo compaginamos esto con el derecho a la administración pública como un... podríamos denominarlo o asociarlo tal vez con la parte de derechos humanos, ¿no? Estamos hablando de que vivimos dentro de un Estado, tenemos también el derecho al gobierno, tenemos también un derecho a ser gobernados, pero a ser gobernados De bien, acuerdo a la ley. de acuerdo a la ley, en forma eficaz, ¿no? De acuerdo a estos grupos de pretensiones que nos pone la ley. A ver, Gerardo, esto yo creo que para muchos de nuestros seguidores a veces pasa desapercibido, ¿no? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Ese derecho a la administración pública. A la buena administración O a pública. una buena administración pública. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la perspectiva que nos Breve, nada más, igual para apuntalar el comentario de Israel, ¿no? El doctor Gerardo Centeno, pues no solo desde el ámbito académico tuvo un importante papel en la conformación del derecho constitucional de Yucatán, en la constitución yucateca del derecho a buena administración pública, sino también creo que fue un fuerte impulsor desde el poder legislativo. Entonces, con esa breve introducción. Y es que esto lo puedo vincular con una situación muy particular. Por ejemplo, al estado de Yucatán siempre se le coloca dentro de los primeros o el primer lugar en cuanto a percepción de paz, ausencia de violencia, a una buena administración, aparece siempre dentro de los primeros lugares. Sin embargo, en cuanto a procuración de justicia, especialmente la de defensa social, penal o como le quieran llamar, aparece más o menos en el lugar 15 o 16. Es decir, hay una situación paradigmática. Asimétrica. Todo va bien hasta que tienes un problema. Y la justicia al menos no deja de ser una variante de derecho administrativo. Exactamente, ¿no? Y otro indicador era que estamos con algunas de las fiscalías con menos personal, curiosamente, en indicadores que hemos estado revisando. Entonces, vamos, mientras no pase nada o no tengas un problema, todo va bien. Pero cuando tienes el problema es cuando viene ese problema. A ver, Gerardo. Ya enredamos, pero Gerardo, ya te enredamos mucho, pero bueno, a ver. Bueno, el derecho a la buena administración pública ya está entre nosotros, ¿no? Es un derecho de raíz europea. Ya lo tenemos actualmente, pues ya planteado dentro del sistema jurídico constitucional o para el sistema jurídico constitucional yucateco. Ya está reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, incluso ya hay algunas tesis de jurisprudencia. Uno de los referentes del derecho a la buena administración pública es el doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, que he tenido la oportunidad de convivir con él y platicar sobre estos temas, ¿no? El derecho a la buena administración pública tiene como eje fundamental la centralidad del ciudadano. En este sentido, es un planteamiento ético, por supuesto, fundamentalmente. Y es un derecho que, como algunos otros, pues necesita ser desarrollado, necesita ser operado para su aplicación práctica, ¿no? El derecho a la buena administración pública proviene del CLAT. Es un derecho, algunos dicen emergente, en el sentido de que son reclamos que piden a las administraciones públicas que se coloquen en el eje de su actuación, pues precisamente a los ciudadanos, ¿no? Es decir, toda aquella determinación de administración pública que no integre dentro de sus decisiones al componente humano, a esa dignidad de la persona a la que te referías, doctor, pues evidentemente se aleja de un derecho a la buena administración pública. Suena muy bonito, suena grandilocuente, si lo vemos desde la perspectiva de que ya está puesto, ya está servido, ya es operable. No, es un tema que nos brinda una nueva o una renovada perspectiva
colocando al ciudadano en el ojo de las administraciones públicas, pero pues necesariamente necesita ser objetivado, necesita ser practicado, necesita ser litigado, necesita ser reclamado, pues para que sea real. O sea, en este desarrollo, yo lo que entiendo, por ejemplo, en esta contraposición, está el Estado por un lado y por el otro lado está el ciudadano. El ciudadano va a cumplir con los trámites, servicios, pero un trámite no te puede llevar 24 horas. Un trámite, o no debería llevarte 24 horas. La petición de un servicio tiene que ir con los documentos justos para ese para la resolución de ese servicio. O sea, estamos hablando entonces de que es un arma para el ciudadano en el sentido de pedir lo que tecnológicamente podría ser una de los elementos, sirve para que el ciudadano se empodere en ese sentido, en tener mejores servicios, mejores trámites y que eficiente el trabajo del propio servicio público, veas el Estado en sus 3 niveles, tanto municipal, estatal como federal. Estaríamos hablando sobre ese trabajo que se tiene que hacer. Entonces, nos dices tú, nos ponen la mesa puesta en la Constitución, pero hay que desarrollarlo. Claro, y tiene desarrollos, incluso ya hay tesis de jurisprudencia, si bien de la Ciudad de México, al respecto. Yo escribí algún artículo, Derecho a la buena administración pública y afirmativa ficta, por ejemplo, o negativa ficta. En Honduras, voy a poner el ejemplo de Honduras porque fue lo que escribí, cuando una autoridad no te contesta, estamos hablando del derecho de petición, en Honduras sistemáticamente se entiende que te lo concedió. Ya está concedido. Que te lo concedió, afirmativa ficta. Pero en la realidad no sucede nada. En México, cuando una autoridad no te contesta, se entiende sistemáticamente que te lo negó. Eso creo que queda muy claro. Sin embargo, desde la perspectiva de administración, de buena administración pública, tenemos que dejar atrás los absolutos, sino que lo importante en la administración pública es buscar las diversas posibles soluciones que haya para una misma situación y no basarnos exclusivamente en estos artificios legales que, si bien es cierto, lo son, pero en la vida diaria, o sea, no se traducen en la vida diaria en algún beneficio, en alguna mejora para la sociedad. La ultraactividad reglamentaria ocurre cuando existe un ideal normativo representado por la existencia de una ley y su correspondiente reglamento. Se emitió una ley y se emitió su reglamento. Hay armonía entre ley y reglamento. Pero suele suceder que pasa el tiempo, transcurre el tiempo y cambian la ley, pero no el reglamento. Entonces el artificio al que generalmente se acude es, mientras se emite el nuevo reglamento, sigue vigente el que ya estaba. Y esto pues es una salida legal. Sin embargo, generalmente nos topamos con que hay fenómenos de entropías o fenómenos de falta de armonía entre la nueva ley y un reglamento con el que ya no se corresponde por diversas razones. Entonces, cuando ese reglamento va más allá de la ley con la que se originó, se tiene el llamado fenómeno de ultraactividad reglamentaria en este caso, y presenta diversos fenómenos, presenta diversas situaciones y puede dar lugar a efectos no deseados en las decisiones que se dicten. ¿Y cómo poner en esos casos al ciudadano en medio o en el centro? ¿Cómo debiera resolverse? Porque el ciudadano puede resultar afectado, claro, porque esa falta de embone entre el reglamento y la ley puede dar lugar a dilaciones en un proceso. Dilaciones en un proceso, puede dar lugar a determinaciones o resoluciones forzadas, artificiosas, que le perjudiquen. Pero ya eso es muy interesante porque nuestra tremenda Suprema Corte también ya
ha tendido a avalar ese concepto. Yo recuerdo, por ejemplo, desde hace muchos años cuando litigaba, pues creo que aplicamos eso para defender, creo que el tema de las multas de la Policía Federal, pero recordaba eso porque en el tema del presupuesto, estudiado sobre el combate sobre el presupuesto de egresos, en algunas resoluciones de la Corte, digo, para no dejar así como que al aire esa norma que yo como escribí en el artículo, es una norma general. Esa norma general, si al tacharla de inconstitucional una que pudiera haberse elaborado, la Corte no hablaba, ya no hablaba de ultraactividad del presupuesto de egresos anterior, sino del concepto de reminiscencia, creo. Reminiscencia. Exacto. Claro. Es lo que mencionaba. Sí. Ya, o sea, le daba ese nombre. Yo en un voto particular decía, no, que se le dé la reminiscencia. Sí, revívelo y para que no se quede sin regular esa cuestión, una cuestión que está muy vinculada con la materia administrativa. Ok, nada más, y aprovechando igual lo que es el tiempo, hablado de emergencias y exquisitez. No quiere decir que el reglamento ultraactivo no funcione. Uh-huh. Lo que la ultraactividad impone o requiere es que el ejercicio de motivación o de fundamentación presenta mayores dificultades. Claro, porque ya no estamos hablando de que es un reglamento heterónomo que debería seguir la ley. El problema es cuando hay desfases. Exacto. Entonces vienen, es revivirlo, ¿no? De lo contrario, una retroactividad de la actividad trae efectos hacia el futuro. El problema vienen los desfases. Pero pues precisamente cuando en materia administrativa, en el caso de presupuesto de egresos, entendemos que como no se puede quedar sin dinero al Estado, hay que ver por dónde, y la Corte ha llegado a ese tema. Brevemente igual, hablábamos de exquisiteces y emergencias. Dos derechos más para comentar, estimado Gerardo. ¿Qué papel jugaría el derecho a la ciudad y el derecho a la infraestructura? Bueno, ambos son también derechos humanos pues emergentes, ¿no? Emergentes en el sentido de que preexisten y poco a poco por las necesidades sociales y especialmente de ciertos grupos vulnerables, pues nos hemos dado cuenta de su existencia y de la necesidad de bordar sobre ellos. El derecho a la ciudad surge como un reclamo social, como un derecho que critica lo que la ciudad significa y los fenómenos de discriminación y de otro tipo que se dan en el ámbito de lo urbano y que es diferente de lo que sucede en otros ámbitos, en el ámbito del campo, por ejemplo, las circunstancias no son las mismas, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad es un derecho a la cultura, al disfrute de los espacios urbanos, al descanso, al ocio, a lo humano, a lo cultural. Entonces, es un derecho que a pesar de que... ¿Es un derecho que regula la convivencia social? Es un derecho que hace parte de la convivencia, de la convivencia social. ¿Por qué? Porque es un derecho a disfrutar de nuestros parques, de nuestros museos, de nuestras vías de comunicación, de la disponibilidad de ese disfrute social, ¿sí? Es un derecho que nos rodea. Henry Lefebvre, que fue el iniciador del concepto, así lo señalaba, es un derecho revolucionario, crítico desde la perspectiva que es un derecho de reclamo social, ¿no? de que la ciudad es de todos y no de unos cuantos, ¿no? Eso refleja también una falta entonces en la planeación y en otros conceptos. Por ejemplo, me acuerdo mucho del capítulo económico de la Constitución, particularmente en el tema de la planeación y la presupuestación. O sea, algo se está haciendo mal por parte de los gobiernos y es por eso entonces que viene este reclamo ciudadano de que se hagan las cosas bien y que tengamos una ciudad digna. Y ahí viene también la infraestructura. ¿Cómo va a haber una ciudad buena? ¿Dónde entra la buena administración pública? Que curiosamente podría estar muy pegado a eso con lo de la sentencia Grinch,
lo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Proyecto Grinch. Donde el proyecto Grinch, donde se está hablando del derecho a la ciudad, de si se puede usar parte del presupuesto para colocar algún nacimiento o algún adorno. Pero bueno. Pero una manera muy humana de plantear esto tiene que ver con la neurodiversidad. El autismo, pues. Desde la perspectiva social del autismo o de la neurodiversidad, que a mí me gusta más este último concepto porque describe todo el espectro que hay, lo que se plantea es que el problema no está en la persona, sino en el obstáculo social, y dentro de ello viene la infraestructura y el cómo construimos, cómo se oponen a barreras de todo tipo, entre ellas de infraestructura, que son discapacitantes. El discapacitado no es la persona, el discapacitante es la infraestructura y el mundo que le plantea, el mundo construido que le planteamos a esas personas. Gerardo, es un buen ejemplo. Para finalizar y darle cierre, ¿dónde conseguimos tu libro? Bueno, ya está en Gandhi, está en Tijuris, está en Amazon. Magnífico. Disponible y con su servidor, si gustan, los que puedan. Perfecto. Estimados amigos. Pues solamente para cerrar, estimado Gerardo, yo creo que has dado pie a una serie de temas y a una serie de programas que, si contamos con tu disposición, creo que tenemos que hacer la disección de tema por tema para poder platicar, ahondar y sobre todo reflexionar acerca de esto que es para nosotros fundamental, que es el derecho a esta buena administración pública, entender el derecho administrativo y sobre todo desarrollarlo, ejecutarlo, litigarlo, si es necesario hacer, y entrar en ese diálogo con las propias autoridades. Claro, la idea primaria de escribirlo de esta manera fue generar un producto que contenga temas que nos interesen a nosotros, que nos resuelvan a nosotros, no tocar temas que pueden ser muy de moda, pero que en nuestra realidad, en nuestro día a día, pues no están en boga, al menos por el momento. Gracias. Eso fue el ánimo al escribir este libro. Muy bien. Estimados amigos de Opiniones a Juicio, aquí lo tiene con ustedes, Derecho Administrativo de Gerardo Centeno Canto. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bienvenido. Como siempre, Aldrin, Rafa, Paco, esas Opiniones a Juicio.